Entonces, muchas gracias. Como bien lo ha comentado Ciro, son bienvenidas todos sus comentarios, sus preguntas aquí en el chat. Yo en su momento vamos a hacer dinámica, sí, vamos a hacer algunas cosas para que podamos platicar y que esto, más que solamente contarles yo, que también pueda hacer una interacción con ustedes. Entonces me encantaría leerlos, me encantaría que en algún momento, si ustedes tienen algo que externar, lo puedan poner en el chat. Yo voy a estar al pendiente y con mucho gusto lo voy a estar leyendo. Así que bueno, pues bienvenidos. Y bueno, para iniciar, les voy a compartir algunos datos o algunas cosas también que tenemos que saber acerca de este Octubre Rosa, o sea, de todo este mes. Si bien el día 19 de octubre es como el designado el día, ¿sí? De la lucha contra el cáncer de mama, prácticamente les puedo compartir que todo el mes estamos instituciones, organizaciones, médicos, psicólogos, oncólogos, estamos haciendo mucha labor para concientizar y para que, pues bueno, haya esta cultura, sobre todo de prevención. Entonces, tienes que saber, y te platico un poquito, cada año el INEGI emite pues un reporte, sí, un reporte acerca de cómo, de cómo está la estadística en cuestión al cáncer de mama, cómo se comportó la estadística de un año anterior. Entonces, como cada año tenemos, pues obviamente estas estadísticas y vamos a platicar un poco de esas estadísticas y sería por qué tenemos que platicar o por qué hablamos tanto del cáncer de mama. Y bueno, aquí les voy a compartir, sí, algunos datos importantes. Realmente el reporte, estamos hablando de 7, 8 páginas, que si a alguien le interesa tenerlo completo, con mucho gusto también me puede dejar aquí en el chat su correo y se lo podemos compartir completo. Sin embargo, hay 3 datos, digamos así, muy puntuales con el que empieza este reporte y es donde yo les quiero compartir. Nos dice este reporte que durante el 2023, ¿sí? Hubo 8.034 muertes por cáncer de mama. Dice, en la población de 20 años y más, de los cuales el 99.5 es en mujeres. Y bueno, este dato lo quiero ir desmenuzando un poco. Primero, 8.034 personas, o sea, es decir, sigue habiendo muertes, sigue habiendo personas que no lo detectan a tiempo y que obviamente se pudo haber prevenido estas muertes, ¿sí? El otro dato que viene por acá es que nos dice que en la población de 20 años o más, ¿sí? Sí, sobre todo a las mujeres que están aquí, si yo te pregunto, o sea, cuándo es recomendado o qué nos dice que tenemos que revisarnos? ¿A qué edad? Si quieres, ponme ahí en el chat. ¿A qué edad nos dicen que a las mujeres que nos tenemos que revisar? ¿Sí? Normalmente, y si me quieres compartir a qué edad, si ya te revisado, qué edad tienes y si ya te revisaste o no, ¿ok? Pero normalmente nos dicen que a partir de los 40 años. Pero resulta que de acuerdo a la estadística, ahora también hay mujeres de menores de 40 que ya están presentando casos de cáncer de mama, ¿sí? Entonces, esto nos obliga de alguna manera a que esta cultura de la prevención no solamente empiece con las mujeres que estamos en edad media, sino que empiece desde las jovencitas, desde que son adolescentes, enseñarles cómo hay que revisarse, ¿sí? Para que podamos tener esta cultura de la prevención, ¿sí? Y otro dato más en esta primer línea que nos dice el 99.5 es en mujeres, ¿sí? Y bueno, todo el despliegue de Rosa es en relación, obviamente, a las mujeres porque pues es una enfermedad que, obviamente, la estadística nos dice que es en mujeres.
pero eso no quiere decir que no haya casos de hombres. O sea, el 0.5% de los casos, de todos los casos que se han presentado, también hay hombres, ¿sí? Entonces, ahora, caballeros que están aquí, ¿alguien se ha revisado? Ponme en el chat. ¿Alguien se ha revisado? Se ha hecho una autoexploración mamaria, o sea, ha como enfocado en decir, ay, oye, pues no vaya a ser que tenga cáncer de mama, ¿sí? Y bueno, aquí los voy a leer. La realidad es que yo les he preguntado en otros foros y todo el mundo me dice que no. O sea, me dice, pues no, o sea, es algo como que no revisamos, ¿no? A veces puede ser que digan, no, pues de repente puede ser que tenga como un dolor, pero lo asocias con otra cosa, a lo mejor con ejercicio, a lo mejor o de repente a lo mejor que sientas un cambio y dices, no, pues algo ahí está pasando, pero no piensas tú en que puede ser cáncer de mama o que te tengas que ir a revisar, ¿sale? Después nos dice por acá que a nivel... dice por acá, mira, aquí están los caballeros contestando y nos dicen que no. Y bueno, Arturo, gracias, dice autoexploración sí, estudios no. Muy bien. Entonces, bueno, vamos con el siguiente dato. Nos dice que a nivel nacional, la tasa de mortalidad en mujeres de 20 años y más por cáncer de mama fue de 17.9 por cada 100,000. Y aquí la tasa más alta, y ahorita vamos a meternos un poquito más a detalle en las gráficas. Sí, Sonora tuvo la tasa más alta con 27.5 y Campeche la más baja con 9.9. Ok, ahora, Nuevo León estamos arriba, ¿eh? O sea, y menciono Nuevo León porque al menos la mayoría de los que estamos aquí conectados estamos o vivimos en el estado. Si hay alguien de otro estado, me puedes también poner en el chat y ahorita revisamos también cómo está la estadística en tu estado. Sí, pero prácticamente en todos los estados hay casos, no hay uno que se salve, ¿sí? Y hay más, obviamente, como dice aquí, Sonora, y ahorita vamos a ver que en Nuevo León estamos en el cuarto lugar. Y bueno, por acá reporta también, nos dice este reporte que desde el 2021, ¿sí? Y esto es una estadística que personalmente yo la reviso cada año, y nos dice que las mujeres desde 50 a 59 años reportan el porcentaje más alto de autoexploración mamaria, ¿sí? Y de mamografía. Entonces, ¿qué quiere decir que las mujeres estamos haciendo esta revisión? Pues 10 años tarde. O sea, estamos empezando tarde, ¿ok? Porque la recomendación es que sea a los 40 o a partir de los 40 o antes si es que te encuentras alguno de los signos, algún cambio en las mamas. Sin embargo, las mujeres esperan, ¿sí? Se están esperando hasta tener 50 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que empezar desde antes, empezar a revisarnos, ¿sí? Tenemos que, si encontramos algo, ir a hacernos una mamografía, ¿sí? Empezar la mamografía desde los 40 religiosamente porque no lo estamos haciendo, ¿sí? Entonces, estos datos son, como te dije, así directos, son un tanto fríos, pero son un tanto reveladores de cómo está el tema del cáncer de mama en nuestro país y cómo es por qué es importante que sigamos platicando, que sigamos teniendo esta cultura de prevención y que sigamos teniendo estos espacios y estos foros para seguir hablando de este tema. Y bueno, aquí está la estadística, cómo están los estados en general. También esta gráfica la puedes encontrar en el reporte completo, ¿sí? Y te la quise traer porque a veces pensamos, bueno, no somos el más alto, no pasa nada, pero pues no estamos tan lejos, ¿no? Nosotros estamos ahorita en Nuevo León en el cuarto lugar. Tenemos 23.9 casos por cada 100,000 mujeres. Entonces, cuando la media nacional está en 17.9, o sea, quiere decir que estamos arriba de la media, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestras mujeres están muriendo de cáncer. O sea, nuestras mujeres se están yendo por esta enfermedad.
Y es increíble, la verdad es que como en un estado como Nuevo León, en una ciudad como Monterrey y su área metropolitana, tenemos demasiada información, tenemos demasiados lugares en donde podemos ir. La semana pasada que estuve en otro foro, me comentaban, me decían, es que, me decían, por ejemplo, hay un lugar que es Salud Digna que te cobran 250 pesos la mamografía, ¿sí? Y me decían, y no vas, o sea, y te da miedo hacértela, o hay mucho todavía estigma de que es que me va a doler, es que es incómoda, o sea, pues sí, o sea, digo, al final es una revisión médica, pero al final del día es una revisión que te va a salvar la vida, ¿sí? Entonces, si te fijas, eh, muchas mujeres han fallecido, muchas mujeres, muchas la libran, pero muchas no. ¿Sí? Y entonces es importante que podamos nosotros ver cómo está la estadística, cómo prácticamente en todos los estados, en todos los lugares hay esta enfermedad, ¿sí? Y bueno, sobre todo en una cultura como la de Nuevo León, que tenemos se supone que mucha prevención, se supone que hay muchos lugares donde te la puedes hacer, están al alcance. Hay gratuitos, incluso si tú vas a la clínica, eh, es gratis en muchas en las clínicas pues, el IMSS, o sea, el seguro, el ISSSTE. Hay lugares en donde es gratis, hay lugares donde es a bajo costo y aún así las mujeres no van, ¿sí? Entonces, bueno, esta es un poquito la gráfica. Y bueno, después de que ya tenemos un diagnóstico, ¿sí? Aquí es en donde quiero yo empezar a profundizar un poco qué hacer o cómo le vamos a hacer para poder, ayudar a alguien que tiene un diagnóstico o incluso si alguno de nosotros llegara a tener un diagnóstico de cáncer, ¿sí? Y entonces te quiero presentar las etapas posteriores al diagnóstico, ¿sí? Y aquí estoy hablando de un proceso de duelo, ¿sí? Este duelo está asociado con la pérdida de la salud, ¿sí? Porque al final del día, el duelo no solamente está asociado a un tema de muerte, el duelo está asociado a una pérdida importante. Entonces, pérdida puede ser pérdida de trabajo, de mi negocio, de la salud, ¿sí? No solamente está asociada con un tema de fallecimiento de algún familiar. Entonces, vamos a hablar qué es lo que pasa cuando alguien ya tiene un diagnóstico, ¿sí? Para que podamos también entender y comprender qué es lo que está pasando un poco en su cabeza. Entonces, tenemos las etapas del duelo. La primera es la negación. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que alguien está en negación? Porque te dice, lo más común te dicen, no lo puedo creer, es que yo me cuido tanto, es que no puede ser, o empiezan a ir a 3, 4, 5 médicos, o sea, muchos médicos. Hay algunas personas incluso que se obsesionan tanto que entonces terminan yendo con muchísimos lugares, o sea, para tratar de que les digan que no es verdad o como encontrar como esta parte de no es verdad que alguien se equivocó, ¿sí? Entonces, también podemos ver una negación del duelo cuando ya tuvieron el diagnóstico y la persona sigue con su vida normal, ¿sí? Que no está pasando nada, no se está cuidando, no está yendo a sus citas, y que te dice que no, todo está bien, yo me siento bien, todo está bien, no pasa nada, ¿sí? El no pasa nada es una negación, ¿sí? Eh, entonces, cuando una persona está en negación, normalmente es la primera porque todavía es como esta parte de no aceptar el diagnóstico, o sea, no lo puede interiorizar completamente, ¿sí? Entonces, estas personas empiezan a pasar primero pues por esta negación. Cuando ya lo interiorizan o cuando ya ahora sí empiezan como a pasar, a entender, a comprender que hay una enfermedad, entonces las personas también pasan por otra parte, que es otro
proceso que es el enojo, ¿sí? Y es que te vas a dar cuenta que entonces una persona de repente está muy irritable. Cualquier cosita le molesta, ¿no? Cualquier cosa como incluso que se hable del tema, que le estén preguntando, o sea, te dice que no me preguntes, que te estén preguntando, se enoja, que ya no me preguntes, pues ya sabes, me siento mal, o sea, ¿qué quieres que te diga? Pues, esas son respuestas como muy típicas o muy puntuales de cuando alguien está enojado, ¿sí? Por pérdida de salud. Em, o por ejemplo, tú le dices, oye, ¿cómo te has sentido? Pues mal, ¿cómo quieres que me sienta? Es también otra respuesta de enojo, ¿sí? Entonces aquí la persona ya, digamos que ya acepta o aceptó que está enferma, pero está enojada. O sea, de alguna manera ya esta negación ya va pasando a un enojo porque entonces aquí es en donde también hay personas que dicen, pues que yo me cuido tanto, yo que nunca, yo siempre me cuidé, yo siempre me revisé, yo siempre, porque a mí, o sea, y es esta parte de estar enojado consigo mismo o incluso estar enojado con las demás personas o lo puedes ver como muy irritable, ¿sí? Otra de las etapas que vemos es la negociación, ¿sí? Cuando ya baja un poquito el enojo, podemos empezar a ver que la persona empieza a decirnos cosas como, bueno, está bien, voy a aceptar el tratamiento. Bueno, pues ya que, ya estoy aquí, vamos con el doctor, pues ni hablar, o sea, como tú te empiezas a dar cuenta que cada vez lo va aceptando mejor. Entonces, esa negociación empieza a ser primero consigo mismo para poder aceptar incluso los tratamientos, aceptar eh, las cosas que tiene que ir haciendo o los protocolos que tiene que seguir, ¿sí? Y entonces es como, bueno, ándale, pues bueno, está bien, pues vamos a hacerlo. Entonces, ahí es en donde ya te empiezas a dar cuenta que ya entró como en una negociación consigo mismo. Otra de las etapas es la depresión. La depresión la podemos entender como una tristeza muy profunda y es una tristeza que se queda por mucho tiempo, ¿sí? No es lo mismo que podamos tener un estado, o como decir, un sentimiento de tristeza momentáneo por una situación que está pasando, a cuando ya tenemos una tristeza profunda constante, ¿sí? Y en pérdida de la salud vamos a tener un proceso de depresión. O sea, es normal que una persona se pueda encontrar deprimida. ¿Cuál es el tema que tenemos que revisar? Que esa persona no esté entrando en una depresión mayor, ¿sí? Una depresión mayor, ya podemos ver, no solamente podemos ver que la persona llora mucho, por ejemplo, o sea, que es lo que más asociamos a la depresión. Puede ser por ejemplo, alguien que deja de hacer sus tareas, o sea, deja de hacer las cosas, por ejemplo, las cosas que le agradaban, las rutinas que tenía, deja de hacerlas, tal vez deja también de salir, por ejemplo, no quiere salir, no quiere que la vean, no quiere que la visiten, no quiere hablar con nadie. Entonces son síntomas de depresión, entonces tenemos también que estar muy al pendiente de revisar en esta etapa, sí que pueda, en todas, pero en esta sobre todo, que pueda tener apoyo psicológico. Y después tenemos la etapa de la aceptación. La etapa de la aceptación es cuando ya vemos cómo la persona ahora sí completamente es como suelta esta presión, se deja ayudar, se acude a sus citas, está al pendiente, acepta toda la ayuda posible, ¿sí? Y entonces en la aceptación podemos ver que incluso ya la persona puede hablar del tema, o sea, puede eh, llamarle al cáncer por su nombre y puede platicar con otras personas como una plática normal y trivial el proceso que está pasando. Ahora tienes que saber que estas etapas, las cuales te estoy platicando, no son lineales. O sea, lo que quiere decir es que no es primero la negación, luego el enojo, luego la negociación y luego la depresión. No. O sea, puede ser que empiece en negación y luego a lo mejor se enoja tantito y luego ya
ok, entra en negociación, dice, ok, está bien y lo acepta, pero entonces de repente, por ejemplo, cuando las personas empiezan un tratamiento, empezamos a tener efectos secundarios o efectos colaterales del medicamento, como a lo mejor pérdida del cabello, pérdida de la energía, porque a lo mejor un poco la piel pues está muy seca, muy reseca. Entonces, por ejemplo, esas cosas le pueden causar una tristeza que se puede volver una depresión. Entonces, se deprimen o, por ejemplo, hay personas que se cortan el cabello, ¿verdad? Se lo cortan y dicen, no, no pasa nada para cuando se me caiga, ¿sí? Pero al momento en el que se les cae, entonces ellos también, digamos, su ánimo, su estado de ánimo se cae, ¿sí? Entonces, es aquí donde tenemos nosotros que estar muy al pendiente de la persona, ¿sí? Para poder acompañarla, para poder estar en el proceso en el cual está pasando, ¿sí? Y bueno, ahora también viene la otra parte, ¿sí? Si tú que estás del otro lado, tú que estás viendo que hay una persona que está pasando por esta situación, un familiar, un amigo, un compañero del trabajo, eh, ¿cómo le puedes hacer para ayudarle? Y esta es una pregunta que me hacen muy recurrente porque la gente normalmente te dice, es que yo no sé qué hacer, yo no sé qué decirle. eh, pues es que me da pena, me dicen, es que me da pena visitarlo, me da pena visitarla porque pues a lo mejor no quiere recibir visitas. O no sabemos, ¿sí? ¿De qué le hablo? Me dicen, es que ¿de qué hablo con ella? O sea, me da pena, o sea, no le quiero preguntar de su enfermedad, pero también no sé de qué hablar, ¿ok? Entonces, tienes que saber primero que la persona con cáncer es una persona normal que está pasando por una situación complicada, ¿sí? Entonces, ¿de qué vas a hablar con la persona? De las mismas cosas que siempre has hablado, ¿sí? Si es tu familiar, si es tu amigo, ¿sí? Eso no tiene por qué cambiar, o sea, tu relación no tiene por qué cambiar. Lo único es que a veces te vas a dar cuenta que la persona está, obviamente su ánimo está a veces más decaído, que no tiene a veces la fuerza para hacer las cosas que normalmente hacía. Entonces, ahí es como tenemos que ir teniendo también un poco de paciencia y también controlando un poco nosotros nuestra emoción, porque obviamente tú como familiar o como amigo te va a dar tristeza ver por lo que está pasando la otra persona. Entonces, bueno, te voy a dar algunos tips, algunas cosas que puedes hacer para poder eh, estar al lado de una persona con cáncer. La primera es que puedes acompañar. Y acompañar significa que a veces tienes que estar ahí, ¿sí? El cáncer como tal es una experiencia emocionalmente muy complicada, es muy desafiante para la persona, para sus familias, sí, para todas las personas que están alrededor, ¿sí? Entonces, acompañar significa que hay veces en las cuales yo voy a estar ahí, ¿sí? Pero a lo mejor la persona solamente voy a estar acompañándola mientras esa persona a lo mejor va a su cita o de repente puedo ir a visitarla, pero no como una visita social, ¿sabes? Más bien es como una visita de acompañamiento. O sea, es decir, estar al pendiente de lo que necesite, poder estar acompañando a la persona, no sé, a lo mejor 2, 3 horas, estar ahí, ayudarle en algunas cosas o acompañarlo viendo, haciendo algo que le gusta, viendo tal vez una película. O sea, acompañar es estar ahí. Sí, prácticamente. Y entonces, cuando tú estás en el proceso, cuando tú estás al pendiente, a veces no puedes ir también, pero sí acompañar también, puedes mandarle un mensaje. Oye, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Oye, estamos aquí al pendiente. Acompañar es llamarle por teléfono para platicar, ¿sí? Acompañar es visitarlo, acompañar es ir por esa persona que a lo mejor en algún momento no va a poder manejar por sí misma y entonces ir y vamos a cenar, vamos a un cafecito, vamos eh, a salir, si es que la persona lo desea. Eso es acompañar, ¿ok? Entonces, no tienes que hacer algo especial, algo diferente, algo
muy grande, si simplemente es estar físicamente ahí. Muy bien, otra de las cosas que podemos hacer también para apoyar es acercarnos a organizaciones, ¿sí? Eh, y bueno, afortunadamente ahorita hay muchas asociaciones y si tú conoces asociaciones que están relacionadas con el cáncer de mama, me encantaría que las pudieras poner aquí en el chat, cuáles son las que tú conoces, ¿sí? Y sobre todo que, bueno, pues que sepas que hacen, por ejemplo, estas fundaciones lo que hacen es ayudar a a personas, ¿sí? Que están pasando por cáncer. Puede ser que ayuden con pues bueno, con este tema de pláticas, con prevención. También puede ser que ayuden con apoyo en el tratamiento, ¿sí? Porque obviamente, bueno, pues los tratamientos o sea, por sí mismos son costosos, económicamente costosos y emocionalmente costosos, ¿sí? Entonces, puede ser que estas organizaciones apoyen a los pacientes. Por ejemplo, aquí en Nuevo León hay organizaciones que lo que hacen es recibir, por ejemplo, personas que vienen de otros estados, ¿sí? O que incluso vienen de aquí mismo, de Nuevo León, pero de otros municipios. Entonces, reciben como una casa, reciben a las personas, les dan alimento, les dan un techo para que se puedan quedar, porque bueno, pues también la persona tal vez, la persona que está enferma, pues a lo mejor puede ser que esté en el hospital o puede ser que tenga a lo mejor su sesión de quimioterapia, ¿sí? Y bueno, pues hay que tener un lugar a donde llegar y obviamente no todo el mundo cuenta con el recurso económico para poder ir y pagar un hotel, ¿no? Entonces, estas organizaciones, dependiendo del tipo de organización y diferentes, se encargan de apoyar de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, también lo que tú puedes hacer es eh, ser voluntario, ser voluntaria de esa organización, ¿sí? Y también poder aportar con recursos económicos, que sobre todo las organizaciones y las fundaciones de eso es de lo que mucho adolecen. Entonces, y bueno, aquí quiero hacer la mención que precisamente es este webinar se hizo precisamente para poder apoyar económicamente a una fundación. Ya les platicaremos un poco más, en la invitación se los platicamos, pero ya les platicaremos un poquito al final cuál va a ser la dinámica con este sentido y con el apoyo que a través de ustedes, ¿sí? Se va a dar a una organización. Otra de las cosas es el apoyo en tareas domésticas, tareas de la rutina diaria, cosas que todos los días tenemos que hacer, en el que hacer, ¿sí? Eh, Cuando una persona está enfrentando cáncer, está físicamente cansada todo el tiempo, prácticamente. Algunos menos que otros, algunos días menos que otros, pero la persona está cansada, ¿sí? Y yo digo, siempre digo esto, que es como imagínate que el cuerpo está teniendo una batalla interna, o sea, realmente está luchando el cuerpo contra la enfermedad. Entonces, eso es lo que también digo, entre el medicamento, entre la parte emocional, entre la lucha que el mismo cuerpo está generando para enfrentar la enfermedad. Obviamente la persona está cansada. Hay unos días que está más cansada que otros. ¿Sí? Entonces, si tú también puedes ir a apoyar a la persona con tareas diarias, como por ejemplo limpiar, como hacerse cargo de los niños, de hacer las vueltas, cocinar o llevarle algo de comer, comprar cosas, ¿sí? O incluso ahorita con la aplicación, pues mandarle el súper, o sea, para que no tenga que hacer las cosas o no tenga como esa carga todavía de que, híjole, tengo que hacer de comer y o tener que hacerse cargo de labores de hijos, de lavar, de tareas, en fin. Entonces, esto es lo que podemos también hacer en cualquier actividad que la persona requiera dentro de su día a día. Ahí también podemos estar nosotros apoyando a esa persona.
También el apoyo logístico se va a volver muy importante y es que te voy a contar una realidad. La realidad es que cuando alguien empieza con la enfermedad, todo el mundo está ahí, pero esta enfermedad es larga, ¿sí? No es como una sesión de quimio y ya quedaste, en el mejor de los casos con una cirugía, pero aún así hay citas médicas, hay que ir a estudios médicos, ¿sí? Hay que hacer visitas a diferentes profesionales de la salud. Entonces, tú puedes ayudar tanto a lo mejor a llevar a alguien como a organizar el transporte para esa persona, ¿sí? Y es que te digo, al final del día, al principio, a lo mejor te puedes, si es tu familiar, te puedes enfocar en llevarla, en traerla, pero llega un punto en el cual tú también, pues el resto de las personas tienen que seguir trabajando porque también hay que financiar lo que se requiera, ¿no? Dentro de la enfermedad. Entonces, de repente se vuelve muy complicado poder hacer esta logística de las citas médicas o de acudir a todo lo que se requiera, recoger medicamento, comprar medicamentos, a toda esta parte. Entonces, si tú puedes apoyar con eso, está bien, pero también tienes que saber que hay personas que, por ejemplo, se dedican a eso, ¿sí? Es decir, lo que hacen es que acompañan a las personas a sus citas médicas, entonces es un servicio, ¿no? Van por ellas a su casa, las llevan al lugar o a donde vayan a ir, las acompañan incluso en la cita y luego las regresan otra vez a su casa y le dan el informe a quien, la persona que los contrató, ¿sí? Entonces, eso puede ser un apoyo logístico, puedes mandarle el Uber, puedes mandarle un chofer, puedes mandarle a alguien que pueda, por ejemplo, hacer esas vueltas. Y bueno, la comunicación y la empatía, como sabemos, en toda relación es muy importante, ¿sí? Y cuando una persona está pasando por esta enfermedad, sobre todo quieren ser escuchadas, ¿sí? Entonces, muchas veces quieren hablar a veces de sus sentimientos, de qué cosas les preocupan, de cómo se sienten también con respecto a lo que están viviendo. ¿Sí? ¿Qué les preocupa? A veces les preocupa mucho el futuro y cuando a una persona le preocupa mucho el futuro, puede entrar en un estado de ansiedad también, que también hay que cuidar que no se desarrolle. Como ya te comenté también, por ejemplo, si hay una tristeza muy profunda, podemos entrar en un estado de depresión. Cuando tenemos, por ejemplo, que te decía ahorita, oye, la logística y que parece que no hay nadie que ayude y entonces, ¿cómo le voy a hacer? O sea, eso, la persona entra en estrés y créeme que lo que menos necesitan es entrar en esos estados. Sí, entonces, es por eso que como amigo, como familiar, ¿sí? Si tú estás ahí, si tú platicas con esa persona, si tú le permites hablar también sobre sus sentimientos, sobre lo que le preocupa, sobre las cosas que está observando, cómo está viviendo y enfrentando la realidad que le está ayudando, ¿sí? Entonces eh, va a poder la persona sentirse conectada, escuchada y vamos a entrar en una empatía. Esta parte es una de las partes más difíciles, sí, porque es donde si por ejemplo tú estás acompañando a una persona, a veces da miedo también o da tristeza que te compartan, por ejemplo, sus emociones o sus sentimientos, sí, porque dices que no sé qué hacer con ello, o es que yo me siento mal, es que me voy a poner a llorar, ¿no? Entonces, pero bueno, si tú vas haciendo esta conversación como amigo, como familia, la persona se va a sentir mucho más en confianza y mucho más a gusto de poder tener conversaciones también acerca de sí mismo con los demás. Y bueno, siempre va a ser importante en una etapa como esta, en una enfermedad como esta, considerar todo el apoyo psicológico, emocional.
incluso espiritual, ¿sí? De personas que sean profesionales, sobre todo profesionales de la salud mental, ¿sí? Para poder enfrentar cualquier situación que se esté pues ahí presentando, ¿no? Por ejemplo, me platicaban una persona que un familiar tuvo, su familiar tuvo cáncer. Me decían, es que al principio, por ejemplo, nos dábamos cuenta que nosotros decíamos que estaba bien. Decía como, no, todo bien, no pasa nada, así como seamos felices, o sea, como demasiada exaltación hacia la felicidad. ¿Sí? Entonces me decía quien me compartió el caso, me decía, es que a mí se me hacía muy raro que, que dices, oye, pues no está triste, no lloró, no, o sea, de que, ay, qué bien lo tomó, pero se le hacía muy raro eso. Entonces acercaron a su familiar con apoyo psicológico y después se dieron cuenta que estaba en negación, que estuvo mucho tiempo en negación. ¿Sí? Entonces, que no se estaba permitiendo vivir, por ejemplo, todas las etapas del duelo. Sí, que estaba reprimiendo sus emociones y eso a la larga también, pues, genera un daño tanto emocional como también un daño físico. Entonces, como te dije, hay problemas emocionales o problemas asociados también a la enfermedad, ¿sí? Entonces es importante que la persona cuente con apoyo psicológico, apoyo emocional, para que pueda descargar cualquier emoción, cualquier preocupación, ¿sí? Y sobre todo, alguien que logre entender y comprender qué es lo que está pasando y le ayude también, ¿sí? A pasar por las etapas y a entender lo que está sucediendo y a asimilarlo de una mejor manera, por supuesto. Y bueno, como sabes, la autoexploración y la detección temprana del cáncer de mama puede salvar vidas. Es muy importante seguir hablando de estos temas, seguir, pues bueno, brindando este apoyo. Y en este momento me gustaría saber si alguno de ustedes quisiera compartirnos y si tuvieron, tal vez han visto a algún familiar, algún amigo, han tenido algún caso que nos pudieran, por ejemplo, compartir aquí en el chat, si lo han tenido, o si alguien también en este momento quiere abrir su micrófono y nos quiera compartir algo de lo que han vivido, ¿sí? Sería muy bueno para que podamos nosotros tener como esta comprensión acerca de lo que se vive también o cómo lo han vivido también esta enfermedad. Muy bien, vamos por acá abriendo el chat. O también por aquí en la parte de abajo pueden también poner, abrir como su manita virtual, si quieren también hacer algún comentario, ¿sí? Alguna pregunta también acerca de cómo manejar ciertas situaciones, son bienvenidas, ¿sí? Y quiero también aprovechar para poder eh, pues bueno, comentarles lo importante que es, obviamente, el compartirlo, que ahorita el cáncer ya no es un tema tabú como antes, que el cáncer ya no es como tal sinónimo de muerte. Hace muchos años alguien pasaba por cáncer y en automático pensábamos que iba a morir. Y como nos hemos dado cuenta, hay mucha cultura de prevención, hay mucho que hacer todavía para prevenir, pero también que tienes que saber que hay una esperanza, ¿sí? Que hay oportunidad, obviamente, de poder salvar las vidas. Y a través de este webinar, lo que queremos o el objetivo de este webinar es precisamente ese, que puedas saber qué hacer, que podamos salvar una vida y que si después de este webinar alguno de ustedes le queda esta conciencia de lo importante que es la autoexploración, de lo importante que es el acompañamiento a una persona que está sufriendo la enfermedad, entonces nuestro trabajo o mi trabajo ya fue recompensado. Entonces, bueno, por aquí, si alguien tiene algún comentario, algo que nos quiera compartir, es bienvenido en este momento.
Muy bien, está por aquí llegando una pregunta, ok. Nos dice Rigoberto Rivera, dice, mi esposa tiene 5 años que le detectaron cáncer. Lo ha llevado muy bien, pero no quiere atención psicológica porque ya vio muchos médicos. ¿Cómo le puedo ayudar? Ok, eso también puede ser muy común, que dice ya como la enfermedad requiere de demasiadas, un equipo de personas diferentes o distintas, entonces es como decir ya no quiero más. El tema es que del ya no quiero más puede ser que también sea un tipo de negación para poder expresar sus sentimientos o para poder como entrar en esta parte emocional que lleva la enfermedad. Probablemente tu esposa, pues obviamente tenga emociones asociadas a toda la situación que está pasando, ¿ok? Entonces, ¿cómo le puedes ayudar? Acompañándola, le puedes ayudar platicando con ella, cómo te sientes, ¿sí? Que es teniendo como estas pláticas, eh, sobre todo cuando la está pasando mal o cuando hay algo que tú evidentemente estás viendo que ella la está pasando mal, ahí es en donde eh, yo te diría que tú tendrías que ayudar a controlar también tus emociones porque muchas veces el paciente con cáncer no te dice lo que está pasando porque no quiere preocupar a la familia. No quiere que tú también estés, o sea, que si ella está triste, tú también estés triste, o que si ella está preocupada por algo, que tú también lo estés, ¿sí? Entonces, esa es una parte. La otra que puedes hacer es acercarle como tal, o sea, pues bueno, ya sea el número o de alguna asociación, de algún psicólogo que sobre todo especializados en psiconcología, ¿sí? O de alguna asociación que pueda ser de ayuda para ella, o sea, decirle, mira, yo sé que no quieres más, pero si en algún momento tú te sientes mal, te sientes triste o quieres platicar con alguien especializado, o sea, aquí está. Darle, digamos, como ese poder de decisión a ella y acercarle la ayuda. Te puedo decir que también algo que yo he observado que también personas se acercan mucho también a la parte espiritual, ¿sí? A la parte religiosa y algunas personas como esa parte les conforta mucho y si ese es el caso y esa es la manera en la cual ahorita está descargando un poco la parte emocional, también puede ser de ayuda, ¿sí? Y ahora tú tienes ahora información de qué es lo que está pasando, entonces también hay que observarla, ¿sí? Hay que ver cómo va pasando también las diferentes etapas, ¿sí? O cómo también de alguna manera las rutinas, la familia, los amigos se van como un poco readaptando a la situación que está pasando, ¿sí? Y cómo también se vuelve este círculo de apoyo, o sea, todas las personas que hay alrededor se vuelven como esta red de apoyo o este complemento. Entonces, puede ser que en algunos momentos lo necesite cuando sea muy difícil, acércale a alguien, o sea, decirle, mira, aquí está, es un psicólogo, es una psicóloga que en algún momento, si tú quieres ir, si te sientes mal, te puede ayudar. Ahora, también muchas personas dicen, es que no quiero ir porque no quiero salir y, o sea, como esta parte que les decía de la logística, eh, los psicólogos también ofrecemos terapia en línea, o sea, eh, y no tiene que ser como siempre, ¿sí? O sea, lo ideal sería, bueno, que siempre esté acompañada en este proceso, pero no tiene que ser siempre, ¿sí? Sino, como decir, también se vale dejar la puerta abierta para que si en algún momento tú quieres platicar, quieres sacar todo tu emoción, tus frustraciones o lo que tengas a alguien con quien platicar, a alguien que no sea tu familiar, que no sea tu amigo. Entonces es acercarle esa parte, ¿ok? Y sobre todo seguir acompañándola en este camino y
Y bueno, Rigoberto, yo espero que ella pueda salir adelante de esto, que sea aún dentro de lo complicado que es esta enfermedad, que puedan salir todos fortalecidos y que puedan, sobre todo como familia, estar unidos y sobre todo por ella, ¿no? Ayudándola y apoyándola. Y te mando un abrazo virtual por la situación que estás pasando, ¿sí? Y bueno, si en algo también te podemos apoyar desde aquí, con mucho gusto, por favor, sabes que puedes contar con nosotros. Nos dice Edgar, dice todo muy claro, Liz, gracias por la información y por concientizar y recordar que podemos tener casos cercanos, inclusive sin ser nuestros familiares, y saber que podemos apoyar en el proceso. No, de nada, Rigoberto. Eh, Muy bien, muchas gracias también a Edgar. Arturo, tienes tu manita levantada. Adelante si quieres abrir tu micrófono. Y ¿cómo estás, Gaby? Buenos días. Muy bien, buenos días, Arturo. Oye, tengo un par de preguntas, a ver si me puedes apoyar con tus opiniones. La primera, fíjate que hace algunos años viví un caso de cáncer, con mi suegro, que ya en paz descanse. Y en ese entonces, fíjate, él siendo médico, estaba muy renuente a hacerse quimioterapias. Este, entonces, su forma de pensar era, prefiero disfrutar la vida y lo que me toca del resto de mi vida, así como la vivo, y no pasar por el tema de quimioterapias y todo lo que implica una quimio y el proceso subsecuente, ¿no? Todos los efectos secundarios que trae la quimioterapia. Entonces, es una condición bien complicada porque, pues, al final del día es la decisión de la persona que tiene el cáncer, ¿verdad? O sea, Ujú, solamente él está pasando y está sufriendo, viviendo, y solamente él puede sentir lo que de alguna forma está viviendo en ese momento, y uno no puede, al final del día, meterse en su vida, ¿no? Claro, le recomiendas y le das tus opiniones y le dices, pues, tus consideraciones y demás, pero él es el que tiene la última palabra, o la persona es la que tiene la última palabra. En esa situación para nosotros fue complicado cuando él nos hace saber su condición y su decisión también. Pues el aceptar lo que él estaba decidiendo, ¿verdad? De no tomar quimioterapias. Sí, llevó muchos tratamientos, tema de alimentación, tema de inclusive procedimientos naturales, a pesar de que, insisto, él es médico, o él era médico, perdóname, llevaba tratamientos naturales y demás. Se extendió hasta un cierto punto su condición, pero bueno, hasta que ya llegó un momento en el que ya no fue posible seguir viviendo. Entonces, mi punto es, ante esa situación en la cual la persona con cáncer está renuente a entrar en un tratamiento de quimioterapias, ¿cómo tratarlo? O sea, ¿cómo de alguna manera, yo no sé si sea la palabra adecuada, persuadirlo o convencerlo ujú, que entre en quimios con tal de que podamos a lo mejor extender su proceso de vida, ¿no? Y aún así no sabemos cómo nos va con las quimios, porque igual y también ujú. la quimio, obviamente no la hemos vivido, yo no la he vivido, pero sí he visto a las personas que la han llevado, y es un proceso muy complejo con secuelas y con situaciones secundarias. Así es. Entonces, desde tu perspectiva psicológica, ¿cómo manejar esos casos en los cuales la persona justamente pues está renuente a un tema de quimio? Ese es el primer punto. Y el otro Ok. punto, así muy rápido, si tú tienes contacto con organizaciones que justamente estén manejando el apoyo al tema de cáncer en sus diferentes modalidades. Ujú, En mi caso, te lo pregunto porque yo estoy ahorita como presidente de uno de los clubes rotarios aquí en Nuevo León, Rotario Sierra Madre, y buscamos también cómo apoyar a diferentes organizaciones. Entonces, nos encantaría poder considerar algunas de las organizaciones que tienen pues esta bendición de poder apoyar a gente con cáncer y que se dedican a ello, y escuchar su propuesta y escuchar también su proyecto para ver de qué forma podemos apoyar. Entonces, esos son los dos comentarios que quería hacerte. Adelante, Gaby. ok, gracias. Mira, Arturo, contestando un poco
tu primer comentario y te agradezco mucho que también nos hayas abierto el caso de tu suegro. Y fíjate, ese es como también otra de las caras que podemos tener o de otra de las perspectivas que podemos tener del cáncer, porque la verdad es que siempre pensamos, ok, cáncer, tratamiento, quimio, ya, o sea, como en automático, ¿no? Que eso va a pasar. Y de repente que la persona te diga, no, es que no quiero. Y como dices tú, más siendo médico, entonces se vuelve como es un tema muy fuerte, más para la familia que para el propio, para la propia persona que lo está viviendo, ¿sí? Y te voy a decir algo y les voy a comentar algo. No puedes obligar a alguien a hacer lo que no quiere. Ese es el principio básico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que tú como familiar, tú como amigo, eh, tienes obviamente esta relación con esa persona, o sea, quieres a esa persona y no quieres que se vaya. ¿Sí? Eso es lo que sucede, no queremos que se vaya, queremos, como bien lo dijiste, a extenderle más la vida lo más que se pueda por este tema de no quererlo soltar, no querer eh, prescindir de su presencia, ¿no? O sea, lo quieres seguir viendo aquí. Pero bueno, también cuando alguien como tu suegro, con el conocimiento que tiene y con como todo lo que ha visto y todo lo que ha visto desde su profesión, decide no hacerlo, entonces la otra parte que nos queda a todas las demás personas que estemos alrededor de esa persona es acompañarlo, ¿sí? Respetar su decisión, obviamente si de verdad, o si estás seguro, o si en algún momento también se vale, si en algún momento te arrepientes de decir, oye, no, siempre sí quiero, pues bueno, vamos a darle, pero si no, o sea, es acompañarlo, es de alguna manera también observarlo, escucharlo, cuáles son sus deseos, porque precisamente él es quien está viviendo la enfermedad de primera mano, es quien se siente mal, es quien está pasando por los procesos tanto físicos como psicológicos, emocionales, ¿sí? De todo lo que conlleva la enfermedad. Entonces, la primera cosa es que tenemos también que respetar la decisión que está tomando. Ahora, también hay otros casos en los cuales empiezan el tratamiento y como bien lo dijiste, les va tan mal, fatal, que dicen, ¿sabes qué? No, yo no quiero más de esto y mejor así, como dicen así, déjame ya. O sea, y entonces los médicos, bueno, pues hacen otra cosa de acuerdo a los deseos de la persona. Si el tratamiento, perdón, si la enfermedad eh, es dolorosa, si el tipo de cáncer con el que tienen es doloroso, entonces lo que hacen pues es dan medicamentos, digamos, para que puedan tener pues una calidad de vida por el tiempo que la enfermedad se los permita, tengan mejor vida, ¿ok? Eh, pero de verdad, insisto, no puedes obligar a la persona a hacer lo que no quiere. No vas a poder obligarlo a que haga un tratamiento que no quiere hacer. ¿Sí? Obviamente le tienes que abrir todo el panorama y siempre lo más recomendable es abrirle el panorama a la persona, decirle, mira, si tú te vas por el tema de las quimios o del tratamiento, va a pasar esto, va a sentir esto, estos son los efectos secundarios, o sea, abrirle toda la información necesaria, ¿sí? Y si no, también, cuáles son las opciones, ¿sí? Porque muchas veces alguien se va por tratar de evitar cierto malestar, ¿sí? Pero no significa que en la otra opción no vaya a tener malestar, ¿sí? Entonces, es como plantearle los escenarios, cuáles son los escenarios posibles, ¿sí? Y al final del día, como bien lo dijiste, es alargar la vida, o sea, porque algo que tenemos inminente va a ser la muerte. Al momento de nacer sabemos que vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de una enfermedad como el cáncer, es como si la viéramos mucho más cerquita, ¿sale? O sea, la estás viendo ahí, pero no significa que a los demás no nos pueda pasar, ¿no?
Sin embargo, esto es como si estuviera ahí inminente, o sea, como si estuviera ya más cerquita, y eso es lo que nos da miedo. Entonces yo te diría, como familia, como amigos, tenemos que manejar también nuestras emociones. Por eso también es importante el apoyo emocional a la familia, ¿sí? Que todas las personas que estén alrededor, sobre todo la familia directa, también tenga apoyo emocional para poder sobrellevar mejor la enfermedad, o sea, no solamente quien la está viviendo, sino también la familia que está alrededor. Y en este caso, cuando alguien ya te dijo que no quiere el tratamiento o que no desea seguir con tratamiento, obviamente aquí el apoyo emocional se va a volver más a la familia, porque a lo mejor la persona ya decidió, ya lo pensó, ya lo meditó, ya decidió, y al momento en el que la familia recibe esta información por parte de su familiar, entonces es la familia quien empieza a entrar en proceso de duelo, ¿sí? Por eso es importante que también la familia lleve un acompañamiento psicológico, sobre todo alrededor de la enfermedad. Muy bien. Y bueno, con respecto a, bueno, pues a asociaciones, instituciones, aquí, bueno, Ciro nos comparte en el chat. Por acá nosotros vamos a hacer, como les comenté, una donación a una asociación. Ahorita Ciro nos va a platicar un poquito más. Existen otras asociaciones como la Cruz Rosa, perdón, la Cruz Rosa. Yo personalmente pertenezco a la Asociación de Psicólogos, entonces, digo, nosotros tratamos en general el tema de salud mental, ¿sí? Pero también, bueno, habemos psicólogos de diferentes ramas que ofrecemos también terapia. Y bueno, te digo, esas son las que yo te puedo comentar aquí. Pero bueno, siempre, pues bueno, siempre va a ser importante poner como nuestro granito de arena de la manera en la cual cada uno pueda y desee. Y bueno, pues qué bueno que también ustedes estén, Arturo, interesados en ver cómo hacen este enlace. Y como te digo, con mucho gusto ya sea a través de Ciro, podemos ahí platicar cómo podemos a lo mejor o cómo se puede hacer algún enlace con alguna otra asociación, institución, con mucho gusto. Y perfecto, Gaby, muchas gracias. Sí, de hecho, siempre estamos con el interés de ver a quién podemos apoyar desde la parte de Rotarios, y bueno, obviamente también lo personal. Y fíjate, ahorita que decías de este tema de salud mental, justamente traemos un proyecto de apoyo a una institución que se llama Ingenium, tal vez los conoces, que Ujú, trata sí. justamente todo este tema de disfunción mental o situaciones mentales. Entonces, pues bueno, también es un proyecto que ya estamos considerando, ¿no? Pero bueno, ya en su momento, si nos comparten algunos datos de organizaciones y demás, con gusto para poder evaluar el proyecto e inclusive invitarlos a que nos presenten el proyecto para justamente en base a eso ya ver de qué manera podemos apoyar. Muchísimas gracias, Gaby. Qué No, amable. gracias a ti, Arturo. Gracias. Muy bien, si alguien más quiere también abrir su micrófono, algún comentario, algo por acá en el chat, estamos ya prácticamente por cerrar esta mañana. Y bueno, me gustaría también en este momento que pudieras, quiero hacer una dinámica con ustedes, ¿sí? Y me encantaría que por favor dejaras en el chat un mensaje para una persona que esté viviendo cáncer. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Sí? ¿Alguna frase, ya sea una frase tuya, una frase de algún libro, algo que tú quisieras o que tú pudieras comentarle a alguien que está pasando por esta enfermedad? ¿Sí? Y bueno, lo que queremos hacer es que estas frases las queremos compartir a través de las redes sociales para que cada vez más personas puedan tener estas palabras de aliento, ¿sí? De otras personas que ahora ya pueden entender y comprender como ustedes todo lo que esta persona está pasando. Entonces, si nos ayudan a dejar por acá sus frases, ¿sí? Nos encantaría para poder hacer esta dinámica que les platico.
Y bueno, le cedo la palabra a Ciro, que nos va a platicar un poquito más de cómo podemos ayudar a través de este webinar. Les agradecemos mucho su atención, les agradecemos mucho haberse conectado. Como les dije en un principio, espero que realmente esto para ustedes sea de gran utilidad y de gran valor y que si a lo mejor ahorita, pues bueno, tienen a alguien a su alrededor que está pasando por esta enfermedad, que puedan tener herramientas para poder estar, acompañar y sobre todo estar con muchísimo amor para la persona que ustedes estén apoyando.